Los fracasos del presidente para elegir a un primer ministro en Francia Francia tendrá mañana un nuevo primer ministro, el sexto en menos de 2 años, lo que ha agudizado la crisis política en el país. Después de una jornada muy movida este miércoles, el presidente Emmanuel Macron dijo que daría a conocer el nombre del nuevo premier a más tardar este viernes por la noche. La nueva figura reemplazará al saliente Sébastien Lecornu, que dio ayer por finalizada su misión después de haber llevado a cabo una última tarea: buscar un acuerdo con los líderes de los principales partidos. Para hablar de este tema saludamos a Aymeric Duré, es doctor en Ciencias Políticas y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Aymeric, bienvenido a France 24, gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar en detalle, ¿fue una buena o mala decisión la de Macron de dejar a Lecornu enfrente de esta batalla a contrarreloj para formar un gobierno? Pues veremos si ha sido una buena decisión para él en caso de lograr tener un primer ministro y que haya un cierto apoyo en la Asamblea Nacional a favor del nombramiento de este primer ministro. Lo que dijo ayer Sébastien Lecornu en la televisión francesa es que existía una mayoría absoluta, según él, en contra de una disolución de la Asamblea Nacional y que eso debía permitir normalmente avanzar para el presidente hacia el nombramiento de un primer ministro y hacia la adopción de un presupuesto, porque eso es la urgencia para las próximas semanas, es sacar adelante un presupuesto para el próximo año. Y sin embargo, hay todavía muchas dudas en realidad sobre las negociaciones que ha llevado a cabo, porque hay una situación difícil. Él debe a la vez convencer a los republicanos de derecha y al Partido Socialista de izquierda, porque sabemos que del lado de Francia Insumisa, del lado de Agrupación Nacional, no hay posibilidad de avanzar hacia un consenso mínimo. Aymeric, ya vamos a entrar en detalle sobre el tema del presupuesto. Primero, ¿cuál cree que ha sido esta fórmula del fracaso de los 5 primeros ministros que ha tenido Macron en el segundo periodo frente al Elíseo? Pues creo que hay dos periodos distintos, porque Macron fue reelegido en 2022. El problema que encontró justo después de su reelección es que no obtuvo una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Sin embargo, tuvo una mayoría relativa y eso le permitió pues sacar adelante ciertas leyes importantes, empezando con la famosa ley de las pensiones, y hubo el periodo entonces con Elizabeth Borne. Después decidió cambiar de primer ministro y nombrar a Attal, pero eso fue una decisión que tomó de manera relativamente libre, para voluntad propia de cambiar de primer ministro. Y las cosas cambiaron realmente cuando tomó esta decisión de disolver la Asamblea Nacional después de la derrota de su partido político en las elecciones europeas en mayo de 2024. Y esta decisión de disolver la Asamblea Nacional tuvo un costo muy elevado para él, porque su partido, su campo político, perdió la mayoría relativa en la Asamblea Nacional, y a partir de este momento hubo mucho más inestabilidad con la situación que hemos conocido de 3 primer ministros que duraron muy poco, el señor Barnier, el señor Bayrou y últimamente Sébastien Lecornu. Y hoy en día hay realmente una presión para o tener nuevamente una disolución de la Asamblea Nacional o incluso pedir la renuncia del presidente Macron. Hay que recordar que incluso el primer ministro histórico de Macron, tras su primera elección en 2017, Philippe, ha pedido la renuncia a final del año, principio de 2026, del presidente Macron, para poder tener elecciones presidenciales y para así volver a una situación un poco más normalizada de la política francesa.
Tenemos varios escenarios. Aquí, por ejemplo, ayer parte de la izquierda, o concretamente del Partido Verde, presionaban por tener un primer ministro de su bando. Y de otro lado tenemos también a la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen, quienes parecen decididos a no darles más oportunidades al mandatario galo, a Emmanuel Macron. ¿Qué opciones le quedan entonces al presidente? Sí, la opción de la disolución de la Asamblea Nacional existe mediante la activación del artículo 12 de la Constitución. Es posible porque la disolución ya tuvo lugar hace más de un año y eso abre una posibilidad de volver a tener una disolución de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sería probablemente una opción mala para Macron y para su campo político porque ellos perderían más diputados aún. La situación podría ser aún más complicada con división en tres bloques, pero con una dominación del bloque de izquierda y del bloque de extrema derecha, o podría incluso haber una mayoría absoluta a favor de la extrema derecha, porque en las encuestas de opinión es la extrema derecha que recibiría el mayor porcentaje de votos. Es justamente la razón por la cual Agrupación Nacional pide la organización de elecciones legislativas. Y entonces la solución probablemente que va a buscar Macron en un primer tiempo va a ser de nombrar nuevamente un primer ministro y como lo han dicho, este primer ministro podría eventualmente provenir de la izquierda, no sería por supuesto de la Francia insumisa, pero sería tal vez alguien del Partido Socialista o cercano al Partido Socialista, porque Macron desde la disolución de la Asamblea Nacional ha intentado con dos primer ministros de su campo político, del campo central, que reagrupa tres partidos políticos, el Movimiento Democrático, Horizontes y Renacimiento. Ha intentado también con un primer ministro, Michel Barnier, de derecha, de los republicanos, y en todos estos casos pues hubo un tiempo de actividad muy corto y una dificultad en establecer una estabilidad política. Así que es la opción de nombrar un primer ministro de izquierda, pero eso podría tener un costo muy elevado, en particular porque los miembros del Partido Socialista tienen una condición muy clara, es la renuncia a la reforma de las pensiones. Y el campo de Macron siempre había dicho que esta reforma de las pensiones era absolutamente esencial, que no se podía evitarla. Y entonces sería realmente también un poco renunciar a todo lo que habían dicho de aceptar la suspensión o la cancelación de la supresión, digamos, de esta reforma sobre las pensiones, solamente finalmente para permitir a Macron permanecer en el poder y acabar su mandato hasta mayo de 2027. América, a propósito de este eventual nombramiento de un primer ministro de izquierda, de este lado se ofrece un gobierno de cohabitación. ¿Qué significa exactamente eso? Un gobierno de cohabitación es cuando hay un presidente de un cierto color político y cuando hay un gobierno con un primer ministro que pertenece en un otro campo político. Eso fue el caso varias veces en la historia de la Quinta República. Hubo una cohabitación entre 86 y 88 con un presidente socialista, un primer ministro de derecha. Hubo también entre 93 y 95 con la misma situación. Hubo entre 97 y 2002 en una situación al revés, con un presidente de derecha, Jacques Chirac, y un primer ministro socialista, Lionel Jospin. Pero en realidad la situación de hoy es muy diferente porque los socialistas y de manera general el bloque de izquierda tampoco tiene una mayoría en la Asamblea Nacional. Así que la problemática de hoy sería una cohabitación, pero una cohabitación que permite un cierto entendimiento entre dos de los tres bloques. Repito, el bloque central de Macron, el bloque de izquierda
y el bloque de extrema derecha. Y lo que vemos es que el bloque de extrema derecha no está dispuesto a cohabitar y a tener un acuerdo con uno de los dos bloques, y los dos bloques tampoco quieren de un acuerdo con la ultraderecha. Entonces, la única opción sería una alianza entre el bloque central y una parte del bloque de izquierda. Con la Francia insumisa parece muy difícil, pero podría eventualmente haber un acuerdo con el Partido Socialista y tal vez el Partido Verde, pero esta coalición podría ser muy frágil porque provocaría también divisiones dentro del bloque central, porque dentro del bloque central, por ejemplo, hay ciertos diputados totalmente en contra de una suspensión de la reforma sobre las pensiones. Y ya para finalizar, Americ, hablemos del presupuesto, que es el meollo del asunto. Ayer, tras esta reunión que sostuvo Sebastián Lecornu con los líderes de los principales partidos, decía que había un consenso para poder aprobar un presupuesto antes de que se acabe este año. ¿Qué tan probable es esto? Pues hay un consenso para aprobarlo, pero no hay un consenso sobre el contenido, es todo el problema. Y es la misma cosa cuando él dice hay una mayoría absoluta en contra de la disolución. Puede ser verdad, probablemente, porque varios campos políticos no tienen interés en tener una disolución de la Asamblea Nacional, pero no hay un acuerdo para un programa para avanzar, para el contenido del presupuesto, mientras que la situación es urgente porque Lecornu debía presentar su presupuesto el lunes. Hay una voluntad, lo sabemos, de una presión también para reducir el déficit, para entonces tener economías muy importantes. Es también una presión que proviene de los mercados financieros, que proviene de la Unión Europea, y al revés, justamente los grupos de izquierda, los socialistas, piden una cancelación, una suspensión de la reforma de las pensiones, y eso es todo el dilema para el campo presidencial. Es que, por un lado, necesitan ofrecer algo a los socialistas, pero por otro lado, quieren mantener un presupuesto exigente para tener economías y una reducción del déficit y de la deuda. Y entonces es todo el problema realmente de la situación actual. Horas y días cruciales en Francia. Entonces, Americ Duré, doctor en Ciencias Políticas, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24.